Mario Vargas Llosa está otra vez en el ojo de la tormenta, el más grande, uno de los más grandes escritores que ha tenido nuestra literatura, que además ha merecido ganar el premio Nobel. En realidad, cada vez que se mete en política y lo hace a menudo, genera enormes controversias como las que está generando en este momento con las declaraciones que ha hecho para justificar su decisión de apoyar a lo que él ha definido como el mal menor. Con tal de que no sean los fujimoristas, cualquier cosa vale. Y habría que retroceder un poco en la historia para entender por qué funciona su cabeza de esa manera. Él se convirtió en determinado momento en el líder de un movimiento de descontento, de molestia, de indignación nacional en contra del gobierno de Alan García Pérez. Y es sorprendente porque la gran manifestación que dio origen a lo que luego sería el movimiento Libertad fue una movilización impresionante en defensa de los bancos, es decir, que habían sido estatizados por Alan García, pero se da un contexto en el que veníamos pues de una escaldadura nacional después de la experiencia del estatismo extremo del gobierno militar de Velasco y de Morales Bermúdez, y en un contexto además de una situación económica gravísima y agobiante para los peruanos, a lo que se sumaba el tema de la violencia terrorista. Entonces el movimiento Libertad insurge como una especie de esperanza, porque era gente que normalmente no se había involucrado en política, no solamente el escritor, empresarios, intelectuales, profesores, universitarios, gente que tenía que aportar, muchísimos jóvenes, ¿no?, que querían involucrarse en la política y que fueron seducidos por un discurso neoliberal donde lo que nos decían es que lo que había que hacer era liberar la economía para que el Perú se integrara al mundo y progresáramos todos y todos tuviéramos acceso a la propiedad. Pero lo que tuvo un mérito muy grande es que esta reunión de esta gente produjo respuestas y propuestas prácticamente para todos los problemas nacionales. Es decir, tenían propuestas de reforma a la educación, de la salud pública, tenían propuestas sobre cómo enfrentar el terrorismo, propuestas sobre cómo desarrollar la infraestructura. Es decir, había alternativas y respuestas para todo. ¿Qué hacer con el aparato del Estado burocrático y anquilosado que teníamos? Y Vargas Llosa iba a ser presidente de todos modos. No había manera en que este hombre perdiera las elecciones, pero aunque parezca mentira, las perdió. Y las perdió no solo por la campaña multimillonaria que resultó insultante de muchos de sus candidatos, insultante para una gente que la estaba pasando tan mal, sino por el error catastrófico de aliarse con los símbolos del pasado, que en ese momento eran el PPC de Acción Popular, cuando funda el Fredemo, es decir, cuando este movimiento esperanzador y renovador termina del brazo con dos representantes en lo que los peruanos ya no querían. Por eso pierde las elecciones, y las pierde ante un candidato que era un candidato oportunista, que era el outsider Fujimori, que venía de nada, de ser un catedrático universitario y conductor de un programa de televisión en Canal 7, y que termina ganándole las elecciones diciendo que no iba a hacer lo que Mario Vargas Llosa proponía hacer. Y con el respaldo de la izquierda y del APRA, Fujimori se convierte en presidente. Yo creo que lo que le ha pasado a Mario Vargas Llosa es que hasta el día de hoy no se recupera de esa derrota. Hasta ahora no puede terminar de digerir que quien para él era un don nadie le ganara las elecciones, que el país le diera la espalda, que el país no le diera el respaldo a él, que era, según su propia visión, el más grande escritor que ha producido este país. ¿Cómo le podía ganar este japonés a él? Bueno, le ganó pues, y no se recuperó de eso, y lo peor es que el japonés le roba su programa de gobierno y lo hace mal, ¿no? Porque es una versión bastante chusca de lo que era originalmente el programa del Movimiento Libertad, pero al final lo que hace Fujimori es una versión, ¿no?, autoritaria del neoliberalismo. Eso es lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido los últimos 25 años o más.
El problema es que de ahí para adelante, evidentemente, Fujimori hace el autogolpe y eso estuvo muy mal, y Fujimori controla todos los resortes del poder y de la vida nacional, el Congreso, el Poder Judicial, los medios de comunicación. Es decir, no había decisión importante en este país que no pasara por la salita de Vladimiro Montesinos, y mucha de la gente, incluso que estuvo con Mario Vargas Llosa en el Movimiento Libertad, termina sirviendo los intereses de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Entonces, cuando viene el derrumbe del régimen de Fujimori, lo que uno podía esperar es que Mario Vargas Llosa, que había sido derrotado, terminara reivindicado, ¿no es cierto?, y volviera a refundar el Movimiento Libertad y volviera a involucrarse él en política. Y lo que hizo fue nuevamente, así como el error de haberse aliado con Acción Popular y con el PPC, y que motivó en gran medida su derrota electoral ante Fujimori, fue terminar apoyando como candidatos y respaldando las candidaturas de gente, en algunos casos impresentable, como Alejandro Toledo. Alejandro Toledo era borracho. Alejandro Toledo negaba la existencia de una hija y se negaba a reconocerla y a afirmar su paternidad. Alejandro Toledo era un tipo absolutamente venal, que andaba pidiendo plata a toda la gente que se acercaba a él cuando se convirtió en un candidato importante. Era imposible no saber quién era Alejandro Toledo. Es más, Jaime Bailey y el hijo de Mario Vargas Llosa, Álvaro, rompen con Alejandro Toledo porque se dan cuenta lo que era en su momento y lo denuncian. Sin embargo, Mario sostiene el apoyo a Alejandro Toledo. Y ahora ya sabemos quién es Alejandro Toledo. Ahora lo sabemos todos los peruanos, ¿no? La clase de persona que es, de las cosas que es capaz de hacer, pero nada de eso importó en ese momento. Luego vino Alan García, a quien en determinado momento Mario Vargas Llosa respaldó. Y luego vino Ollanta, cuya candidatura a la presidencia Mario Vargas Llosa respaldó. Y luego vino Pedro Pablo Kuczynski, cuya candidatura a la presidencia y cuyo gobierno Mario Vargas Llosa respaldó. Entonces, es decir, no nos puede hablar Mario Vargas Llosa de lo que ha pasado en la política nacional, como tampoco lo puede hacer la izquierda. Una izquierda que hizo presidente a Fujimori, que hizo presidente a Toledo, que hizo presidente a Ollanta y que ahora último hizo presidente a Pedro Pablo Kuczynski. No tiene ninguna responsabilidad sobre lo que esta gente ha hecho cuando estuvo en el gobierno, incluyendo robarle al país. No pues, no es tan fácil. Es decir, Mario Vargas Llosa debería asumir de una manera autocrítica su rol en la vida nacional en los últimos años. Porque si él ayudó a ser presidente a quienes finalmente terminaron siendo unos ladrones y sinvergüenzas, lo mínimo por lo que tendría que comenzar es por pedirnos disculpas.